la OEPS, cada año cerca de 1 millón de personas se quitan la vida tras intentos de suicidio, lo que corresponde a una muerte aproximadamente de cada 40 segundos. En la región de las Américas, el suicidio es la tercera causa de muerte entre los jóvenes de 20 a 24 años y es la segunda causa de defunción en el grupo de 15 a 29 años. En esta ocasión, la maestra Carelia Amador Rayo, que es máster en psicología clínica, nos brindará una conferencia sobre cómo lidiar con la ansiedad y la depresión, factores que ayudan frente a pensamientos suicidas. Esperamos que sea de mucha ayuda para quienes por alguna circunstancia estén pasando por ansiedad o por depresión, o que nos sirva para nosotros poder ayudar de cierta manera a quienes estén pasando por estos trastornos. Entonces, dejo a la maestra Carelia con su presentación y al final tendremos un espacio para realizar preguntas y oportunidad para que ella las responda. Nuevamente les doy la bienvenida a nombre de la universidad y solicitarles que por favor tengan su micrófono apagado. Muy buenas tardes, mi nombre es Carelia Amador. Para mí es un placer estar aquí hoy compartiendo con ustedes y quiero agradecer a los organizadores de esta conferencia por la invitación. Aparte de eso, quiero felicitar de manera especial a la universidad que como una fuente educativa está buscando este apoyo a los estudiantes o a las personas que sufren este tipo de enfermedades como es la depresión. Quizás socialmente en los últimos días, más en nuestro entorno, en nuestro sector, se ha venido dando quizás consideraciones repetitivas en algunos jóvenes. Entonces, por ahí surge la necesidad de que nosotros podamos hablar, entender y conocer esta problemática. Básicamente vamos a empezar o quiero iniciar definiéndoles un poco sobre lo que es la depresión. Quisiera empezar definiendo un poco lo que es la enfermedad de la depresión. Necesitamos entender que la depresión, al igual que la ansiedad, son enfermedades. Por lo tanto, ahí estoy compartiendo un pequeño concepto que la depresión es una enfermedad o un trastorno mental que se caracteriza por una profunda tristeza, decaimiento, baja autoestima, pérdida de interés, y por lo tanto todo eso hace una disminución en las actividades cotidianas o diarias. Pero déjenme señalarles que casi 322 millones de personas en el mundo entero padecen de depresión, o sea que es una enfermedad bastante latente en lo que es la sociedad. Incluso la depresión ha venido aumentando en los últimos 10 años alrededor de un 18%. La OMS o incluso el Instituto de Control y Prevención de Suicidio considera que más de 1 millón de personas se termina suicidando a causa de los trastornos depresivos o de la enfermedad como tal, como lo que es una depresión. Entonces es importante señalar, ¿verdad?, de que el suicidio o la depresión es una problemática no solamente a veces de la persona que lo está sufriendo, sino que también de la sociedad en sí, de qué podemos hacer o trabajar. Tengo la otra presentación.
en la flecha. Ok, entonces quisiera compartir con ustedes, por ejemplo, qué es el suicidio, que nosotros vemos que el suicidio es una muerte autoinfringida, pero para llegar a lo que es el suicidio tenemos ideas suicidas, el suicidio o los gestos suicidas y por lo último lo que es el suicidio consumado. Cuando nosotros hablamos de ideas suicidas es, por ejemplo, es lo que se da, incluso casi 20 millones alrededor del mundo anualmente hacen lo que es un gesto suicida. Cuando hablamos de un gesto suicida es cuando la persona quizás toma algún tipo de medicamento, de fármaco, de químico y se hace la ingesta y muchos de ellos llegan a las unidades de salud. Entonces, cuando llegan a las unidades de salud, aquí cuando, por ejemplo, la persona a veces es maltratada lamentablemente, por las personas que les atienden, ya sean médicos o enfermeras, porque cuando se hacen los gestos suicidas, la persona no llega a morir. O sea, la persona lo que hace es tomar su sustancia, tomar sus pastillas, tomar sus líquidos o otro tipo de ingesta que le provoca una intoxicación, que le tiene que hacer un lavado gástrico, etcétera, pero no llega a morir. Muchas de las personas cuando hacen un gesto suicida puede hacerlo de forma voluntaria o involuntaria. Me refiero a esto llegando a no provocarse el suicidio. O sea, hay personas que están pasando quizás por un momento bastante doloroso o lleno de estrés y lo que hace y piensa, voy a dormir, quiero dormir para no pensar más. Entonces viene y se toma una ingesta considerable de medicamentos, de fármacos, y esto lo que le produce es una intoxicación. Llega a la unidad de salud y quizás muchos de los médicos y enfermeras lo que dicen es, esta persona les dicen palabras como no llores porque igual te querías morir o ahora aguanta el dolor porque era lo que deseabas, morir. Entonces nosotros ahí es donde vemos también que hay un poco de maltrato de las unidades de salud para los pacientes que llegan con gestos suicidas, que es lo que es después de tener una idea suicida, que es constante, incluso se hizo un estudio de relación de una población en general donde se dice que de cada 3 individuos, uno tiene ideas suicidas, o sea que es algo recurrente las ideas suicidas. Pero después que tienen las ideas suicidas, hay gestos suicidas que es donde la persona no llega a cometer una muerte autoinfringida. Otro punto importante es cuando hablamos de suicidios, la OMS o el Instituto de Prevención del Suicidio dice que se terminan suicidando más hombres que mujeres, que este es un dato interesante, pero sin embargo la depresión la sufren más las mujeres que los hombres, o sea que si vemos las mujeres es más diagnosticadas y sufren más depresión, pero los hombres terminan con una tasa mayor de suicidio. Quizás esto se puede referir o lo avalamos un poco a los estudios que se han hecho antes cuando hablamos de que la mujer es más tolerante al dolor, tanto emocional como físico. Entonces la mujer puede pasar por un proceso depresivo, ella llora, lo canaliza, lo discute, lo habla y al final llega como asimilando su proceso depresivo. Y en cambio el hombre le cuesta un poco más y son los que más se suicidan. También cuando hablamos de suicidios, hablamos de que los que más se suicidan son las edades entre 19 a 34 años. Incluso es la tercera causa de muerte en adulto joven, porque por lo general cuando hablamos de qué causa la muerte en este rango de edades, pocos son las muertes físicas, porque por la misma edad se enferman menos, quizás los que se enferman más son las etapas en senectud y los que son los niños. Entonces esta variante, la tercera causa de muerte, es bastante considerada en esta etapa. Otro punto también importante que cuando hablamos de suicidio es que se terminan suicidando más solteros que casados. Y, obviamente tiene muchas consideraciones lo que va en lo que es el suicidio.
Ahora, cuando nosotros tenemos la idea suicida, ya ha pasado el paciente por gestos suicidas y por último llega el suicidio, que dentro del suicidio hay dos tipos de suicidio, si lo queremos definir así. Uno es el suicidio consumado y el otro es el suicidio frustro, le llamamos. Cuando, por ejemplo, el suicidio frustro se considera cuando la persona se hace un daño completamente letal, o sea, era para que se pudiera ejercer la muerte, pero no llega a morir. Incluso hay un caso en Colombia de un paciente en Colombia que lo que hizo estaba pasando por un proceso depresivo muy agudo. Vino, tomó su arma, mató a sus hijos, le pegó un tiro a su esposa y luego se iba a tirar pegar un tiro en su cabeza. Cuando ve y hace la acción de tirarse un tiro en él, ve que la pistola ya no tiene tiros. Entonces toma un cuchillo, se comienza a dar cerca de su corazón, los vecinos corren, lo auxilian, lo llevan a la unidad de salud y la persona, este paciente, llega a sobrevivir. Entonces, cuando se estabilizó y curó sus heridas, lo que fue directo a la cárcel, pues lo acusaron de homicidio y creo que le dieron 40 años de prisión. El punto está en que la persona quería, por ejemplo, morir, quería suicidarse, pero no lo llegó a hacer. Entonces a eso es donde le llamamos un suicidio frustro, cuando la persona es completamente lamentable o el hecho es tan grave de que sí podía provocarle la muerte, pero no lo llega a cometer. Y muchas veces este homicidio frustro lo llegan a hacer cuando lo llegan a cometer cuando las personas otras personas lo salvan, por así decirlo. O sea, ya llega el familiar, muchos están ya colgados de su casa, en su casa, y quizás los familiares llegan y lo salvan. Entonces a eso le llamamos un suicidio frustro. Y obviamente ya el suicidio consumado es cuando la persona lamentablemente llega a fallecer por una muerte autoinfligida que es ya con alevosía o ya es premeditada. Esa muerte que es causada. Nosotros cuando hablamos de pensamientos al final o cuando hablamos de depresión, tenemos que saber que es una enfermedad y yo creo que esta es la importancia de este foro, de que nosotros podamos sensibilizarnos a que la depresión es una enfermedad. Muchas personas le dicen, ¿por qué te morís? ¿Por qué se iba a suicidar? ¿O por qué lo llegó a hacer si era tan linda? O porque si tenía todo, tenía sus papás, tenía escuela, tenía todo. Nosotros podemos decir tenía todo, no le faltaba nada. Pero sin embargo, sí, como la depresión como tal, sí le falta algo. Porque siendo una enfermedad, le falta lo que es un neurotransmisor, porque es algo ya bioquímico y se llama serotonina. La serotonina lo que nos hace es equilibrar nuestro estado anímico, nuestro estado de humor. Cuando eso falta en nuestro cuerpo, obviamente se genera el mal humor, el decaimiento, la depresión y llegar hasta el punto de padecer lo que es la depresión. Entonces, ese punto tenemos que tomarlo en cuenta, que la depresión sí es una enfermedad. Es como cuando usted ve a un paciente que sufre y es diagnosticado con diabetes. La diabetes, obviamente, ¿qué le falta al paciente? Por ejemplo, insulina y necesita su medicamento para estar estable, no descompensarse. Entonces, cuando la persona ya está diagnosticada con depresión, igual le falta lo que es la serotonina y debe de trabajarla. Nosotros siempre los psicólogos trabajamos a la par de un psiquiatra. ¿Por qué? Porque los psicólogos no recetamos, no damos recetas, aunque conozcamos los fármacos antidepresivos, pero el psiquiatra sí puede y está avalado para hacerlo. Aunque, por ejemplo, la depresión se diagnostica depresión profunda, leve y moderada. Cuando un paciente tiene una depresión, por ejemplo, profunda, yo sí considero de que sí hay que suministrarle o debe de suministrarse fármacos. Aunque es un dilema siempre entre el área de psicología, porque a mi punto de vista siempre lo que es los fármacos a veces te generan una autodependencia farmacológica y eso al final no está bien para tu cuerpo ni para la vida diaria del paciente.
Así que evitamos acudir a los fármacos lo más que podamos, pero cuando se diagnostica una depresión profunda es necesario tener un auxiliar como el antidepresivo recetado y validado por un médico, en este caso por un psiquiatra. ¿Por qué? Porque que eso el psiquiatra le va a decir cuánto tiempo lo va a tomar, si un mes, 2 meses, etcétera. Lo que pasa es que los pacientes se vuelven farmacodependientes a ese tipo de sustancia y vuelven una y otra vez al médico, pero solo para que le actualicen la receta y no porque la depresión se ha curado. Entonces, obviamente ya hay una descompensación química que les hablaba de lo que eran los neurotransmisores y necesita un fármaco. Por ejemplo, al paciente diabético nosotros no le decimos, por ejemplo, a echarle ganas, mira, pues deja de pensar en eso, no alimentes eso, porque también el paciente depresivo, aunque le quiera echar ganas, no puede porque hay una descompensación química. Entonces necesita su fármaco, necesita estabilizarse químicamente el paciente. En esa parte. Entonces, cuando hablamos de pensamientos, siempre yo pregunto a mis pacientes, ¿qué es primero, los pensamientos o nuestras emociones? Y obviamente nosotros primero pensamos y luego sentimos. Entonces, ¿qué es lo que andamos en nuestra cabecita? ¿Qué es lo que pensamos? Yo siempre a mis pacientes les digo que somos lo que pensamos. Si andamos ahí un mundo de ideas negativas, catastróficas, de pensamientos suicidas, vida suicida, entonces eso es lo que va a alimentar quizás a la persona. Pero nosotros tenemos que trabajar nuestros pensamientos. Y siempre también pongo un ejemplo de que si nosotros conducimos un vehículo, nosotros es como los pensamientos. ¿Quién conduce al vehículo? Nosotros conducimos al vehículo, no el vehículo a nosotros. Igual deben de ser los pensamientos, o sea, los pensamientos deberían de nosotros autodominarlos y trabajarlos. Es interesante que el ser humano diariamente procesa más de 60.000 pensamientos y la mayoría son repetitivos y negativos. Si se imaginan que una persona depresiva, el tipo de pensamientos que tiene, si todos los pensamientos que procesa al día, que son 60.000 pensamientos, todos son negativos y repetitivos, entonces causa mucho malestar en los pacientes. Otro punto importante dentro de los pensamientos o cuando nosotros vemos y diagnosticamos depresión o hay intentos suicidas o ideas suicidas o gestos suicidas, tenemos que ver siempre la historia del paciente, los antecedentes del paciente. Siempre he dicho y muchos teóricos dentro de la psicología avalan de que todo lo que pase en los primeros años de vida de todo niño es crucial para el ser humano. Incluso nosotros ya de adultos somos el reflejo de lo que pasó en nuestra infancia. Por ejemplo, hay un tipo de abandono que es el que todo el mundo conocemos, que te abandonó tu papá, que te abandonó tu mamá, o incluso ahora que estamos mucho con esto de que emigran los papás y el niño queda a cargo de los abuelos, etcétera, o de un tutor. Ese es un tipo de abandono, aunque la mamá esté pendiente y le mande su plata para que resuelva sus situaciones financieras, lo consideramos un tipo de abandono emocional. Pero también yo he considerado que los padres que sobreprotegen a los hijos también es como que los abandonara, porque la sobreprotección en los hijos lo que le causa es no una independencia emocional. Por ejemplo, esto se ve mucho cuando los niños están pequeños, el niño está corriendo, está jugando, el niño se cae y ¿qué hace el padre de familia? Corre a levantarlo. Hay que dejar que el niño se levante por sí solo y que pueda defenderse por sí solo, por ejemplo. Entonces, al menos que el niño no esté en riesgo, ¿verdad? O que le haya pasado algo verdaderamente grave en esa caída. O cuando los niños están bastante pequeñitos, que ellos actúan por instinto. ¿Qué es lo que pasa cuando los niños están pequeños? El niño llora, la mamá lo acuesta en su cuna o en su cama, y cuando el niño se despierta de su siesta, comienza a llorar, porque el instinto de él, ¿dónde estoy? Solo, entonces comienza a llorar la mamá, inmediatamente al escuchar el llanto del bebé, se acerca y lo carga. Lo que yo siempre recomiendo es que se acerque, le hable y no lo cargue inmediatamente, porque estamos haciendo que el niño se autoconsuele solo. Entonces, ¿qué es lo que ha pasado con ese niñito, con esa persona que está sufriendo actualmente depresión? Tenemos que valorar, ¿verdad? ¿Qué pasó en la infancia? ¿En qué contexto estaba ese niño? ¿Qué tipo de vida tenía ese niño?
el niño a la edad de 5 años debería de tener ya una autoestima definida, por así decirlo. Nosotros a lo largo de la vida y llegando a la adolescencia definimos nuestra personalidad, que tiene autoconcepto, autocuido, etcétera, un signo de carácter, temperamento, y lo vamos madurando a lo largo del tiempo. Pero a los 5 años el niño debería de tener una autoestima, que el niño sea seguro de sí mismo, que el niño pueda tomar ciertas decisiones, valerse por sí solo. Hay niños incluso que van al preescolar y van con el pamper. Entonces, eso no debería de pasar porque los niños y el ser humano tienen un proceso de vida. Entonces, ahí cuando hablamos de emociones, pensamientos, ideas suicidas, tenemos que hablar del antecedente de ese niño, del antecedente de la familia. Particularmente trabajo en un centro de rehabilitación y el 90% de nuestros pacientes han tenido en su momento, en sus etapas, gestos suicidas. Y las ideas suicidas son latentes, casi siempre son latentes. Y el otro porcentaje, y hemos tenido pacientes incluso que han terminado suicidándose, pero por el mismo entorno. No hay una base sólida dentro de las familias y dentro de las emociones que le puedan brindar seguridad. Algo interesante también que quiero compartir con ustedes es que la base y el pilar fundamental de todo ser humano es el amor propio. Cuando eso falla, tenemos un desequilibrio emocional grandísimo. O sea, y el amor propio, muchachos, lo tiene que generarse desde nuestra infancia. Por eso les decía, ¿quién está a nuestro alrededor? A veces te pasan situaciones gravísimas cuando sos un niño y, por ejemplo, un abuso sexual. El abusador siempre es el que está más cercano a la víctima. Debe ser un primo, un padre, alguien cercano. Imagínense qué sucede cuando ese niño, quien lo abusa es su papá. Entonces es la persona quien debería de haberte cuidado, de que la persona quien debería de haberte demostrado amor, que es el quien te está haciendo daño. Entonces son todos esos acontecimientos que van sumando a tener pensamientos y emociones inadecuadas, por así llamarlo. Nosotros los seres humanos incluso deberíamos, por ser seres humanos, tenemos emociones, deberíamos de estar tristes, siempre a veces nos ponemos tristes, pero no llegar nunca a la depresión. O sea, no dejar que esa tristeza se convierta en depresión. Nosotros podemos tener esa emoción que es la tristeza, pero no llegar a lo que es los sentimientos depresivos, porque como les decía, ya es una enfermedad mental, ya hay un desequilibrio dentro de los procesos psicológicos. Y pasando un poco a los factores de riesgo, hay diferentes factores de riesgo, pero uno de los más importantes, y era lo que les comentaba, es los antecedentes suicidas en la familia. Por lo general, las estadísticas revelan que si el abuelo, el papá o uno del círculo cercano del paciente se suicidó, por lo general se termina suicidando. Entonces siempre nosotros como psicólogos preguntamos y vemos, y para nosotros es importante ver si hay un antecedente suicida dentro de la familia, que podría ser un factor de riesgo. Y otro también, hablamos de una predisposición genética, pero la predisposición genética la hablamos, por ejemplo, de lo que ya les comentaba un poco sobre lo que son nuestros neurotransmisores, principalmente lo que es la serotonina y la noradrenalina. La noradrenalina está relacionada mucho cuando tenemos casos y episodios estresantes de ansiedad. Y otro puede ser el famoso cortisol, que ese es una bomba letal y es la que alimenta y dispara lo que es el estrés. Entonces, esa predisposición genética la basamos en nuestros neurotransmisores, los niveles de neurotransmisores, cómo están. Otro punto importantísimo y otro factor de riesgo que a nivel del mundo se registra, las estadísticas, es cuando hay enfermedades mentales no tratadas. Y una enfermedad mental es un trastorno bipolar. A veces hay personas que sufren de un trastorno bipolar y no lo saben porque nunca han ido a un psicólogo, nunca han ido a un psiquiatra que se ha diagnosticado y tratado ese trastorno bipolar. El trastorno bipolar se caracteriza por cambios bruscos en el estado anímico, o sea, un día amaneces tranquila, el otro día estás muy sensible y pasas llorando casi todo el tiempo. Entonces, el cambio brusco en el estado anímico es lo que caracteriza el trastorno bipolar y eso puede provocar, obviamente, un suicidio.
o el trastorno límite de la personalidad. No sé si muchos conocen de este trastorno límite. Nosotros socialmente decimos, es una persona antisocial. Quizás referimos ese término a que es una persona antisocial a una persona que no le gusta relacionarse con las demás. Pero dentro de psicología, el trastorno antisocial es una persona que tenga problemas con pandillas o que esté en grupos delincuenciales. Pero el trastorno límite de la personalidad sí es esa persona que no le gusta relacionarse con las demás y limita su espacio. Por eso se llama así, trastorno límite de la personalidad. Le gusta estar aislada, sola. Nosotros los seres humanos somos un ente social, nos gusta pertenecer a grupos sociales, estar dentro de grupos sociales, pero llega un momento que nosotros tenemos que aprender a amar la soledad y amarla no en el sentido mal, de que nos guste todo el tiempo como un trastorno límite estar solo, sino amarla en el sentido de que cuando yo no me encuentro a sí mismo, irme a tomar una taza de café conmigo misma o irme a almorzar conmigo misma. Yo creo que no disfrutamos eso. Si nosotros no estamos con un grupo de amigas o de amigos, o si no estamos con un familiar, quizás nosotros no estamos bien y no nos sentimos conformes. Entonces es importante de que nosotros en ciertas ocasiones amemos esos episodios de soledad. Otro puede ser la depresión como tal, que ya les estaba hablando de que muchos padecen de la depresión y tampoco son tratadas ni son identificadas. Y les hablaba, ¿verdad? Que la depresión es un decaimiento bastante marcado en la persona, pero aparte de eso, la depresión no es solo aquella persona que está postrada en una cama sin ganas de hacer nada, sino que también la depresión se puede manifestar como una persona agresiva, o sea, siempre está molesta y nosotros decimos está molesta y está muy agresiva, pero no era depresión y quizás esa es una forma de manifestar lo que es la depresión. Otras personas que también pueden tener un factor de riesgo para el suicidio son las personas esquizofrénicas, porque la esquizofrenia no es una enfermedad que tiene cura, tampoco tiene como un factor o una causa aparente tangible, pero se dice que, bueno, la característica principal de la esquizofrenia es que tiene alucinaciones, y las alucinaciones pueden ser visibles, auditivas, sinestésicas, tácticas. Entonces, cuando la persona quizás escucha voces, y le dice que se haga daño, entonces la persona puede ser un factor de riesgo que lo llegue a cometer el suicidio, pero no porque estaba en un estado depresivo, sino por sus alucinaciones auditivas que tenía. A estos pacientes se les recomienda y se les trata con antipsicóticos para bajar eso y terapéuticamente se hace lo que es la conciencia de enfermedad, que puedan estar seguros de que la esquizofrenia, de lo que están escuchando son alucinaciones y no es algo real. Y otro es el estrés postraumático, que yo creo que ese es una de las también enfermedades bastante al día de hoy socialmente bastante dadas o bastante propensas para que el paciente o las personas lo padezcan. El estrés postraumático se habla de un estrés agudo, profundo, después de haber pasado algo traumático, que puede ser la pérdida de un familiar, la separación, divorcios, etcétera, y cuando no lo puedes manejar, pues al final se te hace algo agudo, como el estrés postraumático. Otro factor de riesgo es el consumo de alcohol y sustancias psicoactivas. Es importante señalar que la mayoría de las personas que se terminan suicidando, más del 50%, incluso tienen sustancias de alcohol o sustancias psicoactivas en su sangre. O sea, cuando ya se les hace las autopsias en otros países, casi la mayoría, más del 50%, tiene alcohol o sustancias psicoactivas en su cuerpo. Entonces eso es un factor de riesgo. Incluso una de las sustancias o el fármaco dependiente que consume antidepresivos o consume, actualmente se ha dado una ola en las escuelas o institutos secundarios de fármacos. Los niños están consumiendo, por ejemplo, la tramadol para activarse. Se ven 30 tramadol, 20 tramadol y se las ven con un rapto. Entonces, eso hace que les den unas reacciones intensas o incluso se toman antidepresivos o ansiolíticos. Y es una ola. Actualmente se ha dado esa marca. Pero también las personas que tienen, que son farmacodependientes, lo que hacen es
el farmacodependiente tiene una razón grandísima para suicidarse porque oprime su sistema nervioso central y predispone más a lo que es el suicidio y a la depresión, a lo que es el fármaco en sí. Otro tipo son personas impulsivas, lo que puede ser un factor de riesgo. Cuando hablamos de personas impulsivas, son personas o jóvenes que quizás le dicen a la mamá, dame permiso para ir a una fiesta, y la mamá no le dio ese permiso. Entonces vino y se tomó un montón de pastillas que encontró ahí en su cuarto, en su casa, y eso hizo un gesto suicida quizás, y lo llevaron al médico, le hicieron un lavado gástrico y quizás el chavalo pues sobrevivió ante eso. Entonces, las personas impulsivas lo hablamos como esas personas que tienen un carácter fuerte, rebeldes, pero que no tienen un estado depresivo, sino que son impulsivas a a la hora de actuar. Entonces, cuando actúan de manera agresiva, lo pueden llegar a cometer. Y otro puede ser un diagnóstico de enfermedades crónicas. Por ejemplo, cuando la persona te dice, tenés cáncer, tenés una enfermedad grave, terminal, entonces las personas prefieren no pasar ese proceso de la enfermedad y terminan suicidándose. Tenemos otros factores de riesgo también que pueden existir, por ejemplo, cuando te sentís desvalorizado, aislado o desesperado. Por ejemplo, cuando nosotros hablamos de que la persona se siente desvalorizado, es desde la infancia, cuando estamos en una reunión familiar, por ejemplo, y el niño comienza a bailar o a hacer ciertos gestos. A veces los adultos lo ridiculizan y no está bien ridiculizar al niño en público, o cuando las mamás, el niño cometió algo en la escuela y lo que va a hacer es lo va a castigar en plena escuela, delante del salón, delante de todos los compañeros de clase. Entonces no es bueno, no es adecuado de que eso pase. Entonces los niños van creando ese sentimiento de ser desvalorizados. Otro punto también es, por ejemplo, sucesos estresantes, como le decía, la muerte de un ser querido, la ruptura sentimental. Es importantísimo también señalarle que el 75% de las personas que llegan a nuestra consulta llegan por depresión, y ese 50% llega por problemas conyugales, problemas de pareja. O sea, es impresionante lo que tu pareja o el mal amor o así decirlo puede ocasionar en nosotros, en nuestras emociones, en nuestros sentimientos. O sea, cuando nosotros nos enamoramos, que es un proceso también bioquímico, segregamos una sustancia que se llama dopamina. Y la dopamina es una sustancia adictiva. Nosotros nos volvemos al final no adictos a una sustancia, al alcohol, a la droga, sino adictos a esa persona. Cuando esa persona ya no está, entonces lo que genera es dolor, frustración, etcétera, hasta el punto que es probable de quitar o terminar con tu vida. Hay muchas también personas que tienen problemas financieros y puede ser un factor de riesgo. Otro puede ser el abuso de sustancias, como les hablaba anteriormente. Hay muchas personas que intentan o tienen una sobredosis de sustancias sin querer suicidar, sino que la misma se pone mucha cocaína, etcétera, y hemos tenido incluso personas en estados de coma por una sobredosis de cocaína. Y otro punto son, cuando hay pensamiento, otro factor de riesgo es que cuando hay pensamientos suicidas y dentro de tu entorno hay armas de fuego en el hogar, por ejemplo, sustancias agrícolas, que es una de las también que las personas con ideas suicidas la usan, entonces es un factor de riesgo. Otro punto también es cuando si hay antecedentes familiares con abuso de sustancias o de suicidio, de violencia, maltrato físico o sexual. Siempre es importante cuidar y trabajar lo que es la área del hogar o la área familiar en todo aspecto. Y nosotros hablamos también de, por ejemplo, otro factor de riesgo es que si tienen la persona o el paciente un problema de identidad sexual. Por ejemplo, la familia, cuando la persona le dice, o sea, soy lesbiana, soy homosexual, soy transgénero, soy transvesti, yo no pertenezco a este cuerpo y un sinnúmero de circunstancias, se lo quiere comunicar a la familia y la familia no accede o no te brinda ese apoyo. Entonces puede ser un entorno hostil y eso puede provocar depresión, ideas suicidas, gestos suicidas y llegar a lo que es la muerte. Podría ser eso.
Y otro punto también es que si has intentado suicidarte en el pasado, también puede ser un factor de riesgo. Que haberte intentado suicidar en el pasado son los famosos gestos suicidas, ¿verdad? Entonces ya hay un factor de riesgo. Nosotros hablamos también de que la persona que a veces dice, ay, me voy a matar, y nunca termina matándose, o por así, la familia dice, este siempre lo dice y nunca se mata, nunca lo hace. Hay que tener cuidado y ojo en eso. La persona que lo dice, y nosotros le llamamos la persona que está cantando el suicidio, hay que tenerle precaución, porque de las personas, de cada 10 personas que dicen voy a suicidar, 8 se terminan suicidando. Entonces, tarde o temprano, o quizás dice, tiene 10 años diciendo que se va a suicidar, no lo hace, pero quizás puede llegarlo a hacer. Entonces, hay que tener mucho cuidado. Otro punto, ¿verdad? Es si tiene un trastorno psiquiátrico, que era lo que ya hablábamos, como esquizofrenia, un retraso mental, etcétera. Entonces puede ser un factor de riesgo. Y por último, ahí tenemos que si tienen, bueno, creo que eso ya lo tomamos, como un estrés postraumático o un trastorno bipolar. Al final nosotros tenemos ciertas recomendaciones para el control o conducta suicida. Lo primero que nosotros decimos, como es algo tratable, o sea, la enfermedad como tal, la depresión cuando llega diagnosticada es tratable y el suicidio son preventivos, se puede prevenir. Entonces, la primera recomendación es acudir a un especialista. Muchas veces acudimos a nuestros amigos o familiares más cercanos, pero lo que pasa es que el familiar lo que te da a veces no es un buen consejo. Quizás te pueda dar un mal consejo. Solo te escucho así, ajá, pero dale, hacerle el ánimo. Pone de tu parte, que son las palabras que nosotros, que escuchan los pacientes que tienen depresión, pone de tu parte, pero sin embargo no saben que esa enfermedad hay ya una descompensación de neurotransmisores, entonces necesitan estabilizar a esa persona. Así que acudir a un especialista, ya sea un psicólogo o un psiquiatra. Como les decía, trabajan a la par. Y otro punto también es escuchar sin juzgar o minimizar lo que se siente la persona afectada. Porque cuando nosotros hablamos de escuchar sin juzgar, es, por ejemplo, y por eso te querés morir, o minimizamos lo que siente la persona. O sea, te querés morir porque dejaste clase. ¿Y por qué quieres hacer eso? Porque te dejó ese novio que ni te mereces. Mira qué tan horrible y tan feo que es ese novio. Entonces nosotros a veces minimizamos lo que siente esa persona. Entonces tenemos que saber escuchar, y cuando nosotros sabemos, el problema de cuando nosotros decimos no sabemos conversar o tenemos problemas de comunicación es porque no sabemos escuchar. Entonces cuando la persona comienza a escuchar, incluso cuando el paciente comienza a verbalizar lo que siente, comienza a describir, a abrirse ante un especialista y que deja que el especialista analice su problemática, entonces es una buena señal. Y otro punto es brindar apoyo y acompañamiento para buscar ayuda. Si su amigo, su amiga, su familiar le dice estoy mal, me siento mal, esto me duele, me afecta mucho, entonces usted no solamente lo va a escuchar, sino que le va a decir, oh, ¿cómo no? Sí, te entiendo, ahora vámonos, acompáñelo usted al especialista. No solo dígale, ve al psicólogo o ve al psiquiatra, sino usted vaya con él, vaya con su amigo, ayúdelo, acompáñelo, porque muchas veces buscar ese camino o tener esa alternativa es un poco dura, entonces tienen que ir con ellos, con sus amigos o la persona que lo esté padeciendo. Y otro es buscar grupos de apoyo. Yo creo que ahora en LI se había activado un grupo de apoyo donde son personas depresivas o que han hecho lo que es un gesto suicida y no han llegado a lo que es el suicidio consumado, han recapacitado, han salido de la depresión. Entonces los grupos de apoyo es rodearte de esas personas que en su momento padecieron depresión, en su momento hicieron un gesto suicida, pero están contando su testimonio, su historia de vida, y eso te puede ayudar. Y eso es lo que genera incluso la importancia de cuando nosotros tenemos grupos de apoyo. Otro punto es buscar nuestros disparadores positivos. Anteriormente yo les mencionaba que tenemos 60,000 o generamos 60,000 pensamientos diarios. Entonces, a veces vendrán a nuestra mente pensamientos innatos, o sea, que no los controlamos. Por ejemplo, un adicto está en su proceso de rehabilitación y sin querer, y él diciendo, quiero un cambio, tengo 8 meses sin tomar, de manera inconsciente se le va a venir a su mente quizás una toña y bien helada o la sustancia que él consumía, pero lo que yo siempre digo es que no quedarte con ese pensamiento, sino
inmediatamente que venga ese pensamiento, hay que buscar y generar tus disparadores positivos. ¿Y tus disparadores positivos qué es? ¿Verdad? Entonces hay que identificarlo, conocerlo y trabajar. Tu disparador positivo, ¿qué debe ser? ¿Qué te hace sentirte bien? Otro punto son las terapias ocupacionales. Nosotros los psicólogos hacemos muchos ejercicios con el paciente. El paciente llega a consulta y nosotros, para la audiencia que tenemos ahora, no sé cuántos de ustedes han ido al psicólogo y le manda actividades y el psicólogo te dice, camina, sale a caminar todos los días o hace ejercicio o lee un libro. Nosotros al leer un libro le llamamos biblioterapia y es cuando nosotros nos alimentamos o leemos un fragmento, un libro de que esté pasando el paciente y que eso le pueda generar y ayudarle. Y las terapias ocupacionales es eso, tener una mente ocupada. Cuando hay una mente desocupada, hay muchas otras cosas que pueden entrar a nuestra vida y malograr todo el proceso que quizás la persona o el paciente está pasando. Entonces las terapias ocupacionales son en eso. Ahora, por ejemplo, ¿por qué la persona nosotros mandamos a correr o a hacer ejercicio? Porque cuando usted hace ejercicio, cuando usted se ejercita, cuando usted hace importante, segrega lo que es la endorfina. Y la endorfina es esa hormona, ese neurotransmisor que hace el sentimiento de placer, de estar bien. Incluso hasta usted distraerse, ir a ver ropa, ir a comprar, ir a hacer cosas según sus recursos económicos. Se ha comprobado científicamente que cuando una mujer va de compra, se compra algo nuevo, inmediatamente se activa en ella una parte donde se siente bien. Entonces las personas con baja autoestima, por lo general mandamos a eso, que se autocuide, que se regale un corte de cabello, que se regale un masaje, que se regale algo. Porque siempre están pensando en los hijos, en los amigos y no en ellas. Entonces, por lo general mandamos eso, pero es porque tiene una reacción química. Y otro punto también es que si te sientes que alguien realmente está en peligro, es no dejarlo solo, ¿verdad? Siempre tener ese acompañamiento como familiar o amigo. Y también tenemos que tener cuidado con la restricción del acceso a los medios más frecuentes. Por ejemplo, las armas de fuego, ciertos medicamentos. Muchos cometen o el suicidio tomándose la famosa pastilla de curar frijoles, ¿verdad? Entonces, eso es aislarlo. No podemos tenerla cerca de una persona que tiene idea suicida. Entonces, básicamente cuando nosotros hablamos de prevenir, cuando nosotros hablamos de recomendaciones, primero hay que prevenir. Prevenimos, ¿y cómo vamos a prevenir? Con las primeras señales. No siempre la persona que se suicida da señales antes, ¿verdad? Hay personas que no dicen nada, son silenciosas y cometen el acto suicida, y otras sí ya vienen demostrando ciertas señales. Ahora es importante también recalcar que la persona que hace un acto suicida no es que hoy en la mañana se levantó sintiéndose mal y diciendo que se va a suicidar y hoy se suicidó, sino que las ideas suicidas o el suicidio es porque antes de ese momento había tenido ideas suicidas, muchas ideas suicidas, o muchos factores que algo que pasó en los últimos días pudo haber sido un detonante, pero antes había venido acumulando un sinnúmero de situaciones y quizás lo último que sería quizás esa situación. Les comento rapidito un caso de un policía que se suicidó hace un par de años, creo que hace 5 años, y él tenía problemas con su familia, le habían asesinado a su papá, etcétera. Había venido pasando por un sinnúmero de acontecimientos estresantes y dolorosos. Entonces, todos los años dentro de la policía hacen el ascenso de grado. A él no lo ascendieron. Entonces, cuando a él no lo ascienden, todas las personas decían, lo veían como algo malcriado o algo un poco hostil en el trabajo y le decían que quizás era porque no lo habían ascendido. Y ese día en la noche se suicidó. Quizás lo que pasó o esa semana o ese día el detonante fue porque no lo tomaron en cuenta o no lo ascendieron, pero él venía acumulando un sinnúmero de situaciones estresantes y dolorosas para él como persona. Entonces hay que tener en cuenta que no ahora lo que está pasando con las personas, sino que ha pasado días antes, meses antes, para que nosotros podamos brindar ayuda. Bueno, creo que no sé si ahora tenemos el espacio de preguntas y respuestas.
Sí. Si alguien tiene alguna pregunta, algún comentario que quiera realizar, este es el momento en que el micrófono o el chat de preguntas queda a disposición. Hemos compartido un tema bastante interesante y de bastante importancia en estos últimos días en que hemos estado rodeados de casos de este tipo de muerte como es el suicidio, y realmente para todos es importante tener en cuenta cómo manejarlo cuando tenemos grupos de amigos, cuando tenemos familiares, incluso si hay alguien que tiene hijos en adolescentes, en edad juvenil, cómo poder tratarlo. Si alguien tiene alguna pregunta, entonces puede enviarlo a la caja de chat. Si quiere hacerlo de manera anónima, puede enviarlo solamente al hospedador de esta reunión. Igual, si alguien tiene una consulta a través de la transmisión vía Facebook, también puede realizarlo. Yo tengo una por aquí. La primera es que además de la depresión, ¿cuáles padecimientos, enfermedades o trastornos están más asociados a los intentos de suicidio? Sí, el factor importante o el más relevante o el que causa más muerte es la depresión como enfermedad ya diagnosticada, pero otros factores eran lo que les comentaba anteriormente, como el trastorno bipolar. Es una causa grande de la que puede el paciente llegar a los ideas suicidas o intentos suicidas. O sea, y les explicaba por qué, porque el trastorno bipolar es un cambio brusco en el estado anímico. O sea, la persona cambia frecuentemente con su humor o su temperamento. Entonces, ese es otro factor que puede generar lo que es un suicidio, o lo puede generar lo que es una esquizofrenia, pero no con la intención de quererse matar, por así decirlo, sino que la esquizofrenia tiene como característica principal lo que son las alucinaciones. Entonces, las alucinaciones auditivas, visuales, ellos ven cosas, escuchan, y hay personas que las atormentan y las voces le dicen qué hacer no sé cómo explicarles ahí en esa parte, como la persona escucha, ve, le dicen cosas y puede cometer el acto por esa razón. Y otro puede ser, aparte del trastorno bipolar, un estrés postraumático, que se va dirigido a un acontecimiento grave. Cuando nosotros tenemos un estrés postraumático, puede ser un abuso sexual en infancia o un abuso reiterado, violencia, lo que le decía, que las depresiones también se pueden surgir por varios factores, pero uno de ellos es las malas relaciones conyugales o las malas relaciones de pareja. Sí. Bien, gracias. Tenemos otra pregunta que dice, ¿qué debo decirle o qué debo hacer a una persona que está en estado depresivo? Teniendo en cuenta que muy poco sabemos la manera en que podemos actuar y que ciertas enfermedades mentales, porque las enfermedades mentales están estigmatizadas. Sí, nosotros se los decía también, creo que en las recomendaciones de cómo prevenirlo. ¿Qué debemos de hacer? Cuando una persona sabemos o nos dice, fíjate que tengo ideas recurrentes de que suicidarme, o no quiero vivir, o esta vida, o nos quejamos de la vida, esta vida no sirve, no vale la pena, etcétera. Cuando nosotros vemos eso, escuchamos eso en un familiar, lo que nosotros tenemos que hacer es prevenir. ¿Y cómo lo vamos a prevenir? Buscarle un especialista. Y no solamente buscarse, sino acompañarlo, vamos a acompañarlo. Entonces, en primera instancia, o qué decirle, por ejemplo, nosotros ahí hablamos de algo que se llama intervención en crisis, en el momento que está la persona y te está llorando y te está diciendo, entonces, ¿qué hacer? Usted escúchelo, ¿verdad? Sea amoroso, escuche atento, no minimice su problema, no le diga, fíjate qué tonto, o te vas a condenar, te vas a morir, todos los que se matan van al infierno. Entonces, muchos de ellos, si usted le dijo eso, llega en la noche y dice, pues de todas maneras no valgo nada, al fin y al cabo me voy a matar porque no tengo salida. Entonces, usted escúchelo atento, véale que no está solo
y hágale sentir de que su problema también usted es, nosotros hay algo que se llama empatía, y la empatía es compartir el sentimiento o el dolor de la otra persona. Entonces, hágale saber de que usted está para él o de que usted le puede ayudar. Y no solo se quede ahí, sino que vaya, acompáñelo, llévelo a un especialista, hágale la cita, usted acompáñelo a la cita, ¿verdad? Porque muchas veces, o incluso nosotros en nuestro entorno, en Nicaragua, tenemos el estigma de que ir al psicólogo, por ejemplo, es para locos, o solo los débiles mentales. Pero deberían de tener, deberíamos de acudir al psicólogo con cualquier... Yo estoy viendo 100 pesos. Podamos presentar. Recuerden que los psicólogos lo que hacemos son orientadores. Nosotros nuestro trabajo es orientar. Entonces, a veces que una persona te escuche, que no sea tu familiar, tu hermano, que sea ajeno a tu problemática, puede hasta sanarte y curarte un poquito porque le estás contando algo. Recuerden que eso es algo importantísimo también. Cuando la persona decide, va al terapeuta y abre su corazón ante la situación que está viviendo, y verbaliza lo que está hablando, es importante. Las mujeres somos más comunicadoras que los hombres, o sea, las mujeres tenemos más de 20 y pico de mil formas de comunicarnos, nos comunicamos a través de la ropa, a través de los gestos, a través de muchas cosas. El hombre es más práctico y tiene menos formas de comunicarse, pero la mujer incluso puede canalizar a veces sus sentimientos depresivos hablando. Ella le habla a todo el mundo de lo que está pasando, va a comprar las tortillas y le habla de que el marido la dejó y que no sé qué, y llora, pero está canalizando eso, lo está verbalizando. Y muchas veces es hasta el punto de que puede llegar a resolver su problema, pero no vaya y sea ese factor de irle a contar su problema a todo el mundo. Pues lo ideal es que vaya y acuda a consulta a un especialista como lo que estamos hablando. Tenemos otra pregunta y bueno, nos hacen la pregunta de cómo se podrían unir al grupo de ayuda juvenil. Sí, si quieren yo les busco los números y todo y se los hago llegar para que se los hagan saber a toda su audiencia. Yo voy a estar en contacto, lo voy a hacer llegar a los grupos de apoyo. Otra pregunta es ¿cómo desde la labor docente debemos actuar ante posibles casos de personas con síntomas de posible suicidio? Sí, el docente al final debe de tener o jugar un papel importante en la vida del estudiante. Muchas veces como docentes llegamos a clase, damos nuestra asignatura y nos retiramos del aula de clase. Y con usted como maestro decirle, por ejemplo, pasó asistencia y no asistieron 2 alumnos, o ve que ese alumno ya tiene 2 o 3 asistencias. Muchos maestros no les interesa por qué no vino ese alumno, por ejemplo. Entonces acercársele a él, o no vino un encuentro de clase, llegó al siguiente encuentro de clase y acercarte, ¿estás bien? ¿Por qué no veniste? Solo con eso, con que usted le diga que cómo está, que por qué no vino, él ya se siente que al profesor le soy importante, o sea, me vio que falté a clase y no estuvo. Por ejemplo, ¿qué es en primaria? Si el niño se le acerca al maestro y le dice, fíjese, maestra, que mi perrito se enfermó y estaba mal y no sé qué, y por eso no vine a clase. Entonces usted al siguiente día le dice, ¿cómo sigue tu perrito? ¿O cómo sigue tu mamá? ¿O cómo sigue? Igual nosotros los docentes de nivel superior. O sea, decirle preguntas al final de tener gestos de cariño, de preguntarle cómo sigue tu mamá, cómo está, o por qué no veniste, a acercarte, eso te hace sentirte algo importante. Siempre bajo el código ético nosotros tratamos de no involucrarnos mucho con los alumnos en las partes más emotivas, o salir con los alumnos o tal cosa. Quizás a nosotros hacemos ese margen o esa diferencia por nuestro código ético, pero sin embargo es importante ser atento. Cuando usted le presta atención, o sea, si ustedes me dicen qué debo de hacer como docente para ayudarla, solo con que usted lo escuche, le preste atención, usted le hace sentir que para él es importante, que para usted es importante. Ahora, si ya necesita ayuda, usted tiene que acudir a los servicios más cercanos que hay, al psicólogo, al psiquiatra, a las unidades de salud más cercanas que pueden intervenir.
Otra pregunta que hacen es qué hacer con un amigo en el caso que nos hayan exteriorizado, que han tenido instintos suicidas. ¿Qué pasa con esos amigos que ya han recibido ayuda del psicólogo y ya no quieren seguir con su terapia? ¿Cómo podríamos actuar en este caso? Sí, miren, a veces cuando los pacientes llegan al psicólogo, a veces tienen cierta resistencia porque sienten que su enfermedad o el progreso es muy lento, por así decirlo, no pudieron salir de esa depresión. Sin embargo, es importante insistir en que regresen a terapia, ¿verdad? Que cambien su psicólogo. Hay alguien importante dentro de la rama de psicología que decía que si habían malos pacientes o malos terapeutas. Yo creo que el día de hoy también hay malos pacientes y malos terapeutas. ¿Por qué me refiero a esto? Porque si usted va al médico y le dice, tómese este medicamento cada 8 horas, les aseguro que lo hacen, pues, si son buenos pacientes. Y si usted va al psicólogo y le dice, escriba, haga algo, el perdón, y hace esa, por ejemplo, elaboración de duelo, si está pasando una elaboración de duelo, etcétera, y te está trabajando y usted dice, ¿para qué me pone a hacer esto? Si yo no estoy loco, si yo no sé qué, y usted no hace lo que el psicólogo le está recomendando, también como que usted no va a avanzar en las terapias o en las técnicas, ¿verdad? Entonces es importante, yo creo que como amigo, si alguien le dice, estuvo en proceso, es que vuelva o que cambie, que lo intente de nuevo. Ahora, cuando ya hay depresión profunda diagnosticada, recuerden que ir solo al psicólogo no va a ser suficiente, sino que va a ser necesario ir al psiquiatra, pero por el fármaco que le va a recetar, porque ya hay una descompensación neuronal, cerebral. Y el fármaco lo que va a hacer es estabilizar. Entonces, ¿qué queremos primero? Estabilizar al paciente y lo hace el psiquiatra a través del fármaco y continuar las terapias. Así que hay que insistir. En el mismo sentido de esa pregunta, hay otra que indica que qué tanto influye la familia en este tipo de acciones si se minimiza todo. Sí, la familia al final juega un papel sumamente importante en lo que es los pensamientos suicidas, las ideas suicidas. La familia juega un papel importantísimo. O sea, la familia debe de ser el pilar fundamental para el que la persona o el ser humano establezca sus cimientos emocionales. En la familia a veces pasan cosas y la familia es la última que se entera, la mamá es la última que se entera. Y los primeros que quizás en saberlo son los amigos y no la familia. La familia sí debe de, cuando hay este tipo de problemas, siempre yo sugiero terapia familiar, que puedan escuchar. Y siempre yo al paciente le digo, ¿estaría dispuesta tu familia a venir, tu mamá, tu núcleo más cercano? Porque siempre es importantísimo que la familia pase ese proceso terapéutico para que pueda tener armas y herramientas de llegarle y trabajar al paciente o ayudarle al paciente. Nos preguntan también si conoce a un psiquiatra en este tema que pueda recomendar. Sí, bueno, el que está de manera, yo creo que todos en Estelí lo conocen y atiende siempre en el hospitalito Estelí, creo que era donde era el hospital viejo, ahora está la clínica. Ahí atiende el doctor Parralitos, entonces lo hace de manera gratuita. Pero hay otro psiquiatra, Yerti, creo que atiende de manera privada, y hay otro neuropsiquiatra que atiende ahí por la óptica Matamoros. Ese viene fuera creo que es de León, y atiende con citas previas. Okay. La siguiente pregunta es, como padre de familia, ¿cómo puedo ayudar a mi hijo con su ansiedad? Sí, cuando nosotros ya tenemos y sabemos si su hijo, por ejemplo, ¿sabe qué edad tiene su hijo? Por ejemplo, si su hijo ya tiene una ansiedad diagnosticada, por eso es importante ver al médico, porque la ansiedad, por ejemplo, es acompañado, su característica principal es angustia recurrente, ¿verdad? Y que puede ir acompañada por cambio fisiológico, que es lo que le genera la ansiedad. Entonces, cuando el médico ya le diagnostica, el psiquiatra física o el psicólogo, pero el psicólogo puede diagnosticar como enfermedad ya una ansiedad, entonces se trabaja ya con uno debería de ver el rango de ansiedad que tiene, hay medicamentos, pero también hay procesos terapéuticos. Una mamá, ¿cómo ayudarle? Debería de ser, como les digo, la ansiedad se trabaja según lo que le causa la ansiedad, entonces tendría que ser mucho más específico
qué le está causando la ansiedad para que la familia le pueda colaborar. Uno, como siempre les digo, voy a insistir muchísimo en esto, es buscar a su especialista. Cuando ya es diagnosticado, entonces se le da cómo el núcleo familiar puede ayudarle a la persona. Otra pregunta por aquí dice, si el ejemplo que da de esquizofrenia pasó una vez, ¿qué probabilidad hay de que sea eso o de que vuelva a ocurrir? Cuando una persona ya es diagnosticada con esquizofrenia, sí, es muy probable. Las personas, si los gestos suicidas en personas, como por así decirlo, normales, que no tienen una enfermedad mental diagnosticada, es un factor de riesgo gravísimo, porque pues, si ya ha tenido gestos suicidas anteriormente, puede llegarlo a cometer. Pero una persona con esquizofrenia es un factor detonante. Si ya lo hizo, lleva un factor grandísimo de volverlo a suceder, a pasar. Preguntan también si existe en Nicaragua un protocolo de manejo para el suicidio o intentos de suicidio. Hay una organización que es el Centro Nacional de Psicólogos Nicaragüenses. Tienen sus propias líneas, pero al final en Nicaragua no se pone en práctica. Por ejemplo, si alguien está pasando o se va a tirar de algún lado al abismo y está amenazándose con un arma de fuego, con un cuchillo de que se va a matar, lo que hace la familia, lo que hacen los vecinos, por lo general es llamar a los bomberos, llamar a la policía, y ellos terminan como neutralizando ese hecho, pero lo que menos hacemos es llamar a un psiquiatra o a un psicólogo cuando pasan esos acontecimientos. Siempre el protocolo, lo que nosotros hacemos cuando está ese momento es hacer intervención en crisis, que la intervención en crisis es interrumpir de manera inmediata la sensación que está pasando el paciente, sin ser juzgado, como les decía, sin ser ¿por qué lo vas a hacer? ¿Por qué te vas a matar? Porque lo primero que le preguntamos, ¿por qué te quieres matar? Mira, si la vida es bonita, es bella, para ellos no está siendo bella ni bonita en ese momento. Entonces nosotros tenemos que captar la atención de la persona, distraer un poco no acusándolo, preguntándole sobre por qué lo quiere hacer, sino que no está solo, vamos a buscar ayuda, vamos a salir de esto juntos y buscar esas otras alternativas que hay. Otra pregunta establece que padecer enfermedades degenerativas da ansiedad, depresión, pérdida de autoestima. ¿Cómo puedo ayudar a alguien que sufre una enfermedad degenerativa? Sí, a veces cuando las personas tienen enfermedades degenerativas se nos complica un poco, porque a veces el propio fármaco que ya están consumiendo para la enfermedad diagnosticada orgánica les puede producir altos niveles de ansiedad o altos niveles depresivos. Pero siempre hacemos que la persona se vuelva un poquito independiente de ese factor. Nosotros lo que trabajamos es crear conciencia de enfermedad. Dependiendo de la enfermedad, trabajamos esa parte de conciencia, que la persona pueda vivir y no descompensarse con ese padecimiento crónico que ha sido diagnosticado y que pueda ir trabajándolo. Bien, preguntan además qué tipo de mensaje se debe transmitir o qué razones se le deben dar a una persona para que se abstenga de probar su vida. Más los mensajes que nosotros podemos dar, yo creo que a nivel social estamos en una época donde quizá la tecnología y las redes sociales nos han consumido absolutamente, o sea, todo está bajo las redes. Si usted quiere comunicar algo, lo comunica primero en las historias, antes que sus amigos, antes que su familia. Entonces, el mensaje es que seamos un poquito y regresemos a la parte más humana de lo que somos, o sea, de saber escuchar, de saber comprender, de saber dialogar, de vivir el momento. Nosotros, por ejemplo, a los niños está de cumpleaños y lo que nosotros le regalamos es un carrito, una pistola, algo que después anda debajo de las camas. Y nosotros nos regalamos un libro, una experiencia. Entonces es importante que volvamos a ese punto de vista de que nosotros volvamos a vernos a los ojos, vernos, compartir con los que están a nuestro alrededor y compartir sentimientos y emociones y volvernos un poquito más independientes de la tecnología que está pasando ahora. Y nos preguntan además si un doctor general me diagnosticó con TOC, pero la psicóloga dijo que solo era ansiedad, ¿cómo evita el TOC?
el trastorno de obsesivo compulsivo. Sí, es importante de que aparte de su médico general, sí vaya a un psicólogo y sí vaya a un psiquiatra. O sea, lo que pasa es que cuando nosotros diagnosticamos cualquier enfermedad, por ejemplo, en este caso el trastorno obsesivo compulsivo, nosotros no lo hacemos en la primera consulta, sino que describimos el padecimiento del paciente, aplicamos pruebas y las pruebas van a tirar y arrojar ciertos resultados. Entonces, cuando lo hace un médico general, quizás lo pudo hacer con su conocimiento en medicina. Y a simple vista de lo que él puede ver que es un trastorno compulsivo, pero nosotros ya, como es nuestra especialidad, nosotros trabajamos, tratamos pruebas, hacemos pruebas, describimos la enfermedad, analizamos la historia de antecedentes de vida, etc. O sea, es un proceso que no se hace en la primera consulta, así que les sugiero siempre que busquen a su especialista. Bien. Otra pregunta es que es evidente en casos donde sabemos que sufren depresión, pero en aquellos que no es evidente, ¿cómo o qué nos puede alertar a nosotros como padres, como amigos, a saber o a poder predecir que esa persona está pasando por cuadros depresivos, por trastornos de ansiedad o de hecho con intentos de privar de su vida? Sí, yo creo que esto es lo más difícil cuando hay este tipo de casos. O sea, la persona depresiva y no lo demuestra, yo creo que es algo completamente difícil porque no hay ningún indicio, una alarma, una acción que nosotros podamos ver y notarlo y decir, esta persona está cometiendo o va a cometer un suicidio. Simplemente cuando nosotros vemos que la alarma que nos puede dar es antes de los últimos días, antes de estar presentando el hecho. Por ejemplo, si ya ha tenido gestos suicidas, o sea, antes. Puede ser una señal de alarma para nosotros como amigos familiares estar pendientes de esa persona. Lo que sí también es que cuando nosotros trabajamos este programa o la depresión, hay que hacer que el paciente se vuelva independiente, porque a veces es como cuando usted va al gimnasio con una persona, con un acompañante, con una compañía. Si esa persona no va ese día al gimnasio, usted se desmotivó, ya no va, ya no quiere. Entonces, al paciente es igual, nosotros hacemos y aprendemos de que él pueda vivir con amigos o sin amigos, con familia o sin amigos, o sin familia, o sea, que no se vuelva dependiente de las personas o el núcleo que esté a su lado. Entonces, es impredecible quizás verlo o pensarlo, pero sí hay que ver, por ejemplo, antes, los antecedentes de esta persona. Ha habido gestos suicidas. Lo que pasa también que hay muchos amigos de que nos tienen alguna persona que se suicidó y uno dice, es que ni lo sabíamos, o sea, ni tan siquiera nos comentaba sobre esto y mira cómo pasó, no tuvimos ningún gesto, o sea, no pudimos identificar que esta persona quería cometer esto. Y hay sentimiento de culpabilidad porque eran amigos cercanos, familias, y no lograron identificar por lo que estaba pasando la persona. Y eso es muy común y es bastante doloroso más para la familia cuando hay esa frustración de ese sentimiento porque no lograste identificar lo que tu hijo o hija o amigo estaba pasando. Pero sin embargo, hay que tomar en cuenta lo que pasó, lo que es. Recuerden de que siempre digo, y lo voy a volver a repetir, todo lo que pasa en el niño en sus primeros años de vida es crucial para todo ser humano y somos el reflejo de lo que pasó en nuestra infancia. Entonces hay que estar pendiente con nuestros antecedentes de vida. Nos preguntan también a través de Facebook que como padre, ¿cómo lidiar con la ansiedad de mi hijo? ¿Con ansiedad? De mi hijo. ¿Cuántos años tendrá? Bueno, no indican la edad de... Sí, como les decía, primero yo creo que eso lo tocábamos en otra pregunta similar. Habría que ver qué tipo de ansiedad tiene y qué es lo que le provoca la ansiedad. O sea, cuando nosotros diagnosticamos la ansiedad, a veces hay ansiedad generalizada y hay una ansiedad que es específica, que le está provocando ansiedad. Por eso pregunto las edades, porque, por ejemplo, hay una ansiedad que se llama ansiedad por separación. Entonces, los niños sufren episodios ansiosos con ciertas frustraciones o cambios orgánicos, sudoración, se alan el pelo, se comen las uñas, etc. Entonces, la ansiedad por separación muchas veces se da, por ejemplo, cuando los padres son divorciados y a uno le toca la tutela y se quedó el fin de semana con el papá o la mamá y ahí lo llegan a regresar al hogar
y al quedarse en el hogar el niño comienza a patalear y que no se quiere quedar y no sé qué, y puede ser el proceso de ansiedad por separación. O bien cuando los niños van a entornos escolares, usted lo cambió de escuela o va a iniciar su progreso, su vida escolar, el niño le cuesta adaptarse, llora con frecuencia. Entonces, como les digo, para darles una respuesta tendría que ver específicamente qué tipo de ansiedad tiene para que la podamos ayudar. Ya para finalizando, otra pregunta que hacen: ¿qué otras alarmas presentan las personas con estas intenciones, suponiendo que sea alguien poco social y vive en su mundo y no le cuenta nada a nadie? Yo creo que esa es una de las mayores alarmas, o sea, estar aislado completamente, no contarles nada, no abrirte a nada, restringir tu vida, esa es una de las alarmas. ¿Por qué? Porque yo les decía que el ser humano es un ente social. Entonces, por ser un ente social, siempre queremos estar involucrados en grupos sociales, pertenecemos a grupos juveniles, a tu grupo de iglesia, a tu grupo de amigos más cercanos, a tu grupo deportivo. O sea, somos un ente social, por naturaleza humana somos un ente social. Entonces, ¿cómo podemos identificar que esa persona no está bien cuando ahí se aísla completamente? Cuando no comparte quizás, porque nosotros siempre somos de compartir nuestros logros o a veces fallé, nuestras frustraciones. El ser humano es así, él verbaliza, él comunica. Entonces, cuando eso no pasa, es una forma de identificar que está pasando por algo depresivo, por un estado depresivo. También otra pregunta que hacen es: ¿cómo trabajar en nuestros hijos el sentimiento de culpabilidad por el suicidio de un amigo? Sí, eso es importante. Cuando nosotros hablamos de sentimientos de culpabilidad, tenemos que saber y elaborar, nosotros le llamamos elaboración de duelo. Y cuando hablamos de elaboración de duelo, tenemos que eliminar, por ejemplo, esa rabia. Bueno, el duelo por naturaleza lleva un ciclo, ¿verdad? Nosotros tenemos el ciclo de negación, que es no me lo creo, cómo pasó, por qué pasó, etcétera. Luego llegamos a otra etapa que es buscar culpable, o sea, quién fue, por qué pasó. Y los duelos no solamente es perder a un ser querido, sino perder un trabajo, perder una relación, y pasamos por el mismo ciclo del duelo. Te haces preguntas, señalas, y por último llegas a la resignación. Entonces, cuando nosotros hablamos de que, por ejemplo, no sentirnos culpables, primero tenemos que hacernos ese señalamiento. O sea, yo estuve con mi amigo o mi amiga cuando ella me necesitó, cuando él me necesitó. Ahí estuve, siempre fui para ella, fui sincero. Llegar a ese punto que es de las ideas, nosotros le llamamos ideas irracionales, que las ideas irracionales es porque quizás algo inexistente, por ejemplo, decir que se suicidó porque yo no estuve pendiente, eso es una idea irracional. Entonces, nosotros tenemos que trabajar esas ideas irracionales que esa persona o ese amigo tiene para seguir trabajando lo que es la elaboración del duelo. ¿Cómo podemos tratar a alguien que ha tenido un intento fallido de suicidio? Es decir, nosotros conocemos a alguien que intentó suicidarse, por suerte esa persona no logró consumar el hecho, pero ¿cómo podría ser el trato que nosotros podamos darle a esa persona una vez que pasó por esa situación? Sí, lo que nosotros vamos a hacer es, vuelvo de nuevo, vamos a ir al especialista, vamos a estabilizar esos neurotransmisores, quizás a esa persona le faltan los neurotransmisores, lo que es la serotonina, y va a comenzar a tomar. Recuerden que el fármaco no va a curar la depresión, pero sí le va a ayudar para que la persona se anime y busque ayuda terapéutica y lo busque al psicólogo. Entonces, ¿cómo ayudar a esa persona? Es estar atenta, ir con ellos a terapia, o sea, no solo decirle, ve, busca el psicólogo, ve el psiquiatra, sino vamos, o sea, ya te agendé una cita, estás ese día libre, vamos a ir a terapia, vamos a ir a resolver esto. Porque también ellos tienen ese cuadro depresivo, pero ¿qué generó esa depresión? O sea, hay que trabajar lo que generó esa depresión. Así que si una persona hizo un gesto suicida, obviamente no lo logró el suicidio consumado, entonces hay que trabajar lo que le generó esa depresión. O sea, si le genera, por ejemplo,
una relación tóxica, entonces hay que trabajar y ayudarla a salir de esa relación tóxica. Si se lo generó, por ejemplo, el abandono de sus padres, entonces hay que trabajar ese abandono de los padres en la infancia. Entonces, de esa manera, según el caso, se trabaja. Nos preguntan también, ¿cómo deberíamos manejar que tu círculo familiar minimice lo que sentís? Yo creo que hablándolo y ir a terapia toda la familia. Cuando yo le digo que alguien le diga, mamá, me estás diciendo que no me sienta así porque quizás mi novio me dejó y me estás diciendo que eso no es nada. Entonces, quiero que te pongas en mi lugar. O sea, que nosotros hablemos de forma acertada lo que sentimos. Lo que también sucede es que muchas veces no podemos comunicar lo que sentimos. Entonces, cuando no podemos comunicarlo, a veces nos salimos lastimados o molestos de esa conversación. Entonces, mamá, entendeme, acompáñame a la consulta, vamos, hacerlo parte, involucrarlo de esa persona, pero no debemos de minimizar, nunca debemos de minimizar esos factores y menos en la familia. La familia tiene que dar un acompañamiento continuo para ese proceso terapéutico. Y ya no va a haber más preguntas. Tiene algunas palabras ya para ir finalizando antes de que cerremos este webinar sobre cómo lidiar con la ansiedad y la depresión. Sí, entonces yo creo que el mensaje más importante o mi objetivo era de que nosotros podamos compartir, sensibilizarnos que la depresión sí es latente, sí existe y sí es contemplada como una enfermedad. O sea, la Asociación de Psicólogos Americanos, la Organización Mundial de la Salud, el Instituto de Control y Prevención de Suicidio, todos ellos en conjunto avalan de que la medicina, los estudios, que la depresión es una enfermedad y entonces de verla así como una enfermedad y de que si estás enfermo vas al médico. Cuando nosotros tenemos una enfermedad orgánica, buscamos al médico. Si nos duele algo, vamos al médico, tomamos medicina para estar bien. Entonces, si sentimos, no dejarnos que nos acumulen, nosotros lo que hacemos es acumular una tensión sobre otra y lo que hace es dispararse nuestros niveles de ansiedad. Se dice que por cada enojo que nosotros tenemos se liberan 1.200 toxinas, obviamente tóxicas en nuestro cuerpo y duran alrededor de 24 horas y eso es lo que nos enferma. Incluso el 90% de nuestras enfermedades orgánicas se generan por nuestras emociones. O sea, ¿qué es lo que estamos pensando? ¿Qué es lo que estamos viviendo? Y por eso se genera. Entonces, ¿se imaginan andar molestos? ¿Cuántos enojos tenemos durante el día? Y cada enojo nos produce esas toxinas y nos enferman. Entonces, por eso ahí al final de la tarde andamos con dolor de cabeza, dolor de estómago, nos duele el hueso, los huesos, el pelo, todo nos duele. ¿Y por qué? Porque estamos dándole ese sesgo, esa entrada a la parte afectiva. Entonces, ese es mi mensaje de que nosotros podamos comprender que la depresión es una enfermedad, hay una descompensación química, hay que ir al médico, hay que ir al especialista, hay que ir al psiquiatra o al psicólogo y hay que tratarla. Y también otro de mis mensajes es que la depresión es tratable, el suicidio es preventivo, o sea, se puede prevenir. Y otro punto importante es que somos lo que pensamos, así que tenemos que comenzar a cambiar nuestros pensamientos y eso va a comenzar a activar en nosotros otro tipo de vida. Bien, agradecemos a la maestra Carelia Amador por sus palabras. Esperamos que todos los que hayamos participado nos hayamos dotado un poquito de ciertas herramientas que nos permitan tratar estos casos que cada vez están dando con mayor frecuencia y sobre todo en personas cercanas, en nuestros círculos de amistad o en nuestra comunidad. Esperamos que no sea la primera vez que se aborde este tema y que vayamos restando los mitos, vayamos restando el estigma que tenemos sobre la salud mental. Les agradecemos a todos por su participación, por cada una de sus preguntas y esperamos en la universidad que haya sido de ayuda para todos y cada una y que podamos de cierta manera transmitir las palabras que la maestra ha brindado durante esta tarde. Muchas gracias a todos, muchas gracias nuevamente a Carelia por su apoyo. En la orden.